continuando con el ejercicio de resonancia, primero una aclaración. En el video anterior dejé el valor de la parte imaginaria de la corriente como negativa y debe de ser positiva. Corrijo eso para que no haya problema. Nos faltaba calcular los valores de la impedancia, el ángulo y la potencia a frecuencia de resonancia. Y ya sabemos que para la frecuencia de resonancia, que es omega su índice cero, voy a usar un su índice cero para los valores que voy a trabajar. Entonces, Z su índice cero va a ser igual a R, o en este caso, R más I omega cero, que sería la frecuencia de resonancia por la bobina, menos 1 sobre la frecuencia de resonancia por el capacitor. Al sustituir datos, hacer operaciones, la impedancia nos queda igual a 15, es puramente resistiva, la parte reactiva se hace 0. Detalle, por la cantidad de decimales que estoy usando, nos queda un valor muy pequeño de la parte reactiva, que básicamente es 0.401. Entonces es tan pequeño que lo puedo despreciar, por eso únicamente estoy dejando la parte imaginaria. La parte real, perdón, la parte imaginaria es la que estoy despreciando. El ángulo, bueno, pues es la tangente inversa de la parte reactiva entre la parte real, nos queda 0. Entonces el ángulo de desfasamiento es 0. La corriente a frecuencia de resonancia, pues es el voltaje entre la resistencia, 110 entre 15, son 7.33333 amperes. Ya no calculo la magnitud porque esto es una magnitud ya por sí misma, y entonces no puedo obtener la raíz cuadrada pues, de este número elevado al cuadrado, me va a quedar exactamente lo mismo. Sustituyo, y además, como ya sé que la impedancia es puramente resistiva, no es una potencia compleja lo que yo voy a obtener, es una potencia media porque es una resistencia. Y la potencia media a frecuencia de resonancia es igual a la corriente a frecuencia de resonancia elevada al cuadrado por la resistencia. Tenemos que es 7.33333 elevado al cuadrado por 15, eso nos da una potencia media de 806.66593 isowatts. Recuerden que nos interesa siempre que cualquier circuito trabaje únicamente a potencia media porque es el mayor trabajo útil que se puede obtener siempre que se tenga únicamente potencia media. Para la frecuencia de potencia media 2, ahora hay que sustituir ese dato en la impedancia 2. Entonces tenemos que la impedancia 2 es igual a la resistencia 2 más I, que multiplica a la frecuencia de potencia media 2 por la bobina, menos 1 sobre la frecuencia de potencia media 2 por el capacitor. Haciendo operaciones nos queda que la impedancia 2 es igual a 15 más 15I. Detalle, nuevamente nos va a dar un valor, en este caso nos va a quedar 14.99.999 y más decimales, por eso es que lo estoy cerrando a 15. ¿Por qué no nos da 15? Porque estoy cortando a 5 decimales. Si yo dejara todos los decimales nos daría exactamente 15. Entonces estoy haciendo nada más esa parte, la estoy regresando a 15. El ángulo de la frecuencia de potencia media 2 es igual a la tangente inversa de la parte reactiva entre la parte real. 15 entre 15 nos da 45 grados. Y nos tiene que dar siempre 45 grados cuando hablemos de frecuencia de potencia media 2, que es en el punto B de la gráfica de la curva universal de resonancia. Si el ángulo no fuera 45 grados, no estamos hablando de una frecuencia de potencia media, estamos hablando de una frecuencia de corte que está dentro del ancho de banda y que podemos usar para el circuito que se diseñó, que era el circuito serie, para hacer otra aplicación con el mismo circuito. Vamos a calcular la corriente a través de ley de Ohm, sería el voltaje entre la impedancia 2, va a ser igual a 110 entre 15 más 15i, nos da un resultado de 3.66666 menos 3.66666 y en este caso, y son amperes. Entonces aquí faltó el imaginario, se lo agregamos. La magnitud de la corriente 2, porque recuerden que siempre que tengamos una impedancia vamos a calcular la potencia compleja y trabajamos con magnitudes de corriente y voltaje. La magnitud de la corriente 2 es 5.18544 amperes. Calculamos la potencia compleja de la rama 2, que es igual a la magnitud de la corriente 2 elevado al cuadrado por la impedancia 2, y va a ser igual a 5.18544 elevado al cuadrado por 15 más 15i, que es la impedancia 2. La potencia compleja 2 es igual a 403.33181 más 403.33181i, y son volts amperes.
Si hubiéramos calculado, si calculamos la potencia aparente 2, que es la magnitud de la potencia compleja 1, es de 570.39.947 volts amperes. Estoy dejando los tres datos de la potencia, primero para que se pueda ubicar por qué se llaman frecuencias de potencia media 1. Si nos enfocamos en la potencia útil, que es la potencia media de los tres términos, se puede ver en este caso que la potencia media para la frecuencia de potencia media 2 es de 403.33. Me voy a enfocar en dos decimales, que sería la mitad de la potencia a frecuencia de resonancia. Y para la potencia compleja, en este caso la potencia real a frecuencia de potencia media 1 es de 403.33, que es la mitad de la frecuencia útil a frecuencia de resonancia. Si nosotros sumáramos las dos frecuencias, pues únicamente tenemos a la frecuencia total y la parte reactiva se hace 0. Entonces, por eso se conocen como frecuencias de potencia media, porque la potencia media real o activa es la mitad de la potencia media a frecuencia de resonancia, tanto para la frecuencia de potencia media 1 como para la frecuencia de potencia media 2. Y si ya habláramos del trabajo útil, pues se puede ver que hablando de la potencia aparente, que sería exactamente la misma que la potencia media a frecuencia de resonancia, pues es mucho mayor que a frecuencia de potencia media 2 y a frecuencia de potencia media 1. ¿Por qué interesa esto? Bueno, ya lo comenté. Si habláramos, el ejemplo más práctico y que ustedes pueden ubicar, pues es el radio. El radio, anteriormente, las estaciones de radio no solo decían el nombre de la estación, la frecuencia de trabajo, sino también la potencia de trabajo a la cual estaban emitiendo. Y siempre era en watts, porque se deseaba que fuera la mayor cantidad de watts para que al momento de transmitir en el aire, esta señal llegara lo más lejos posible sin tener que usar repetidoras para que se pudiera escuchar. Entonces, es por eso que estamos trabajando con un circuito resonante y tiene muchas aplicaciones, no solo para señales de radio, también lo podemos usar para filtros, para señales de radares, de varias aplicaciones que todavía son muy útiles. Y con esto estaríamos terminando entonces un circuito en el cual lo único que estamos haciendo es aplicar las ecuaciones de un circuito serie RLC para obtener todos los datos que nos pudieran dar para saber cuál es la potencia a frecuencia de resonancia, qué potencia se tiene a frecuencias de potencia media 1 y 2, qué valores de corriente y de voltaje, si de veras son valores de corriente y de voltaje máximos, y todo ello para comprobar que nuestro circuito es un circuito resonante. Habrá otros ejercicios donde tengamos que obtener ciertos valores a partir de los datos que nos dan. Este sería como el inicio, cuando yo conozco los valores de los elementos y de la fuente de excitación y quiero obtener todos los parámetros. Háblese de frecuencias de resonancia, potencia media 1, potencia media 2, factor de calidad, ancho de banda y la potencia a la cual se puede transmitir o a la cual se puede trabajar.